Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro de los chismes más jugosos, los dramas más intensos y, por supuesto, el análisis profundo de las mejores series turcas que nos roban el sueño. Estoy que no quepo de emoción de tenerlos aquí hoy, listos para desmenuzar otro tema candente que estoy segura, los tendrá al borde de sus asientos. Si son como yo apasionados por esas historias de amor que nos hacen suspirar, esas familias que parecen sacadas de una telenovela y esos giros argumentales que nos dejan con la boca abierta, entonces han llegado al lugar indicado. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que nos hace hervir la sangre, esos momentos que nos hacen querer gritarle a la pantalla, cuando las familias, en lugar de ser el apoyo incondicional de nuestros protagonistas, parecen decididas a complicarles la vida hasta límites insospechados. Exactamente, vamos a hablar de esos instantes en las series turcas donde el amor es puesto a prueba por la intransigencia familiar, esos escenarios donde un miembro de la familia, con su poder e influencia, decide que otra persona es mucho mejor para nuestro galán o heroína, ignorando por completo los latidos de su corazón. Hoy vamos a explorar esos casos donde la familia dice un rotundo no y decide que otra persona es la ideal, a pesar de que su corazón clama por alguien más. Prepárense para desatar la furia de los fans porque esto se va a poner muy, pero muy interesante. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de drama y pasiones, ya saben la rutina. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como yo de los chismes y análisis de las series turcas y no quieren perderse ni un solo vídeo, no olviden darle al botón de suscribirse y activar esa campanita traviesa. Así, cada vez que subamos un nuevo vídeo, ustedes serán los primeros en enterarse. No se lo pierdan. Ahora sí, con la emoción a flor de piel y el café listo, arranquemos con este viaje al corazón del drama turco. Comencemos este viaje con una serie que seguro a muchos de ustedes les suena como música celestial, Sen Kalkapm o Llamas a mi puerta. Esta serie, que ha conquistado corazones en todos los rincones del mundo, no solo por la química explosiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que nos hizo creer en el amor verdadero, sino también por los constantes obstáculos que nuestros protagonistas, Eda y Serkan, deben superar para estar juntos. Esta serie, mis queridos adictos, es el ejemplo perfecto de lo que vamos a explorar hoy. ¿Recuerdan a Eda YLDZ, nuestra joven soñadora y apasionada florista que, por azares del destino, termina envuelta en un contrato de amor falso con Serkan Bolat, el arquitecto exitoso pero frío y distante? Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, un mero formalismo, poco a poco se convierte en una relación sincera y profunda, una conexión que va más allá de cualquier contrato o cláusula. Sin embargo, como en toda buena telenovela turca, la felicidad no dura para siempre. Pero, ¿dónde entra la familia en este mar de emociones y complicidades? Bueno, si bien la familia de Serkan, especialmente su madre, Aydan, al principio parecía mostrar cierta simpatía hacia Eda, con el pasar de los capítulos, vimos cómo se dejaban influenciar por las intrigas de otros personajes, llegando incluso a poner en tela de juicio la relación entre Serkan y Eda. Aquí es donde el drama se pone picante. Y es aquí donde aparece nuestra Melisa de hoy, Selin Atakan, la exnovia de Serkan, interpretada magistralmente por la talentosísima Neslihan Yeldan. Selin, con su elegancia innata, su posición social privilegiada y su largo historial con Serkan, se convierte, casi sin quererlo, en el blanco de la predilección de Aydan, la madre de Serkan. A pesar del amor innegable y la química innegable que existía entre Eda y Serkan, Aydan tenía una preferencia clara por Selin, creyendo firmemente que ella era la mujer perfecta para su hijo. Y aquí es donde la tensión comienza a escalar. La lucha de Eda por ser aceptada por la familia de Serkan fue uno de los principales motores de tensión de la serie. Es fascinante cómo la serie nos muestra esta dinámica, esta creencia de que existen personas más adecuadas para nuestros seres queridos, basándose en criterios superficiales como el estatus social o relaciones del pasado, ignorando por completo los verdaderos sentimientos y lo que realmente hace feliz a la persona amada. Sen Kalkapm es en esencia una comedia romántica que nos enamora con sus momentos divertidos y su romanticismo de cuento de hadas, pero también nos hace reflexionar sobre esos prejuicios y expectativas familiares que pueden llegar a causar un daño profundo y duradero. Además, no podemos olvidar el fenómeno de Hande y Kerem, que trascendió la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas del mundo turco, demostrando que la realidad, a veces, puede ser incluso más apasionante que la ficción. Un dato que nos encanta compartir es que se rumoreaba que su romance traspasó la pantalla durante el rodaje de la serie, y aunque nunca se confirmó oficialmente, los fans seguimos soñando con que su amor sea tan grande como el de sus personajes.
Ahora, cambiemos de rumbo y vamos a sumergirnos en otro drama que seguro les encantará, una serie que nos muestra el lado más oscuro de las relaciones familiares, Kuzgun. Esta serie, mucho más cargada de drama, suspenso y tensión, nos presenta una historia de venganza y amor con un trasfondo familiar muy turbio. Aquí el drama es la estrella principal. El protagonista Kuzgun, interpretado por el talentoso Bararduk, es un hombre que regresa para vengarse de todos aquellos que destruyeron a su familia. Y en medio de todo este torbellino de odio y rencor, aparece Dila, interpretada por la bella Burcu Biricik, el amor de la infancia de Kuzgun, quien también se encuentra atrapada en esta telaraña de intrigas familiares. Si bien la trama principal gira en torno a la sed de venganza de Kuzgun, la dinámica familiar es un elemento clave para entender las motivaciones y los demonios de cada personaje. En este caso, aunque la familia de Kuzgun ya no está unida, la familia de Dila, y en particular su padre, tienen un papel fundamental en la relación de los protagonistas. El padre de Dila, al igual que la madre de Serkan en Senkalkam, tiene una clara predilección por otro hombre para su hija. Este hombre, un socio de negocios con una posición social envidiable, es visto como una opción mucho más segura y estable para Dila. Por supuesto, como era de esperarse, a pesar de la férrea oposición de su familia, Dila y Kuzgun luchan con uñas y dientes por su amor, demostrando que cuando hay conexión, no hay barrera que lo impida. Kuzgun es una serie que explora la complejidad de las relaciones humanas, el poder del pasado y cómo la familia puede transformarse en el mayor obstáculo para encontrar la felicidad. Es un ejemplo perfecto de cómo los prejuicios y las expectativas de la familia pueden influir en las decisiones de nuestros protagonistas y generar dramas tan intensos como los que vemos en esta serie. Un dato curioso sobre Kuzgun es que la ambientación de la serie, con sus paisajes oscuros y fríos, fue una pieza clave para crear esa atmósfera de tensión y misterio que la caracteriza. Cambiemos un poco el tono y hablemos de una serie que, si bien no es tan reciente, sigue siendo un clásico imperdible para los fans de las series turcas, Kara Para Aşk. Esta serie, protagonizada por el carismático Engin Akyürek y la talentosa Tuba Büyüküstün, nos cuenta una historia de amor y misterio en medio de una intrincada investigación policial. Nuestro protagonista, Ömer Demir, es un joven policía que se enamora perdidamente de Elif Denayse, una diseñadora de joyas que, al igual que él, se ve envuelta en una investigación por la muerte de su padre. Si bien aquí el tema central no es tanto la oposición familiar directa a la relación, sí podemos ver una clara preferencia por parte de la familia de Elif, especialmente su madre, hacia un partido más conveniente para su hija. En este caso, el pretendiente ideal es un hombre adinerado y de buena posición social, que encarna todo lo que la madre de Elif considera que es mejor para ella. Aunque no es el eje central de la trama, esta tensión familiar es otro ejemplo de cómo las expectativas de los padres pueden generar conflictos en las relaciones amorosas. Kara Para Aşk es una serie que combina el thriller policial con el romance, lo que la convierte en una opción muy atractiva para los amantes de ambos géneros. Además, la química entre Engin y Tuba es innegable, lo que hace que la historia de amor entre Ömer y Elif sea aún más apasionante. Un dato curioso de esta serie es que fue grabada en gran parte en Estambul, aprovechando la belleza de la ciudad y sus paisajes para crear una sensación de autenticidad. Y hablando de clásicos, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu. Esta serie, un verdadero fenómeno cultural en el mundo turco, es un drama familiar con todas las letras. La historia, basada en una novela clásica turca, nos presenta a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre mucho mayor y viudo. La trama se complica cuando Biter se enamora perdidamente de Belul, el sobrino de Adnan. Si bien este es un caso extremo de drama familiar, la tensión y el conflicto se generan a partir de las expectativas y los prejuicios de la familia. En este caso, la madre de Adnan no tenía una predilección hacia otra pareja para Biter, sino un profundo rechazo hacia ella, considerándola una amenaza para la dinastía y el buen nombre de su familia. La relación entre Biter y Belul está marcada por la tensión, el engaño y la lucha interna de ambos, pero a su vez muestra el poder destructivo de los prejuicios familiares y la incapacidad de la familia de aceptar la felicidad de sus miembros. Aşk Memnu es una serie intensa y apasionada, con personajes complejos y una trama que atrapa desde el primer capítulo. Es un ejemplo perfecto de cómo los conflictos familiares pueden llevar a desenlaces trágicos y dejar una huella imborrable en el corazón de los espectadores. Un dato curioso de esta serie es que ha tenido varias adaptaciones, siendo la versión turca la más popular y recordada.
Ahora, para finalizar este recorrido, vamos a hablar de una serie que ha conquistado a los fans por su encanto juvenil, Erkenzikuus, o Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica, protagonizada por la adorable Demet Özdemir y el carismático Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanemine, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Candibit. Aquí el conflicto familiar se manifiesta de manera diferente, ya que si bien no hay un pretendiente preferido por la familia de Can, sí hay una oposición a la relación de Sanem y Can debido a las diferencias sociales y culturales. La familia de Can, con sus expectativas y tradiciones arraigadas, ve a Sanem como una opción poco convencional para su hijo. A pesar de esta oposición, Sanem y Can luchan por su amor, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Erkenzikuus es una serie fresca y divertida, que nos enseña que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y que no hay reglas preestablecidas para la felicidad. Un dato curioso de esta serie es que fue filmada en la ciudad de Estambul, aprovechando sus hermosos paisajes para generar una atmósfera romántica y mágica. Además, la química entre Demet y Can fue tan grande que generó una gran expectación entre sus fans, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Y bueno, mis queridos adictos a las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo lleno de drama familiar y amores prohibidos. Hemos visto cómo las familias, a veces con las mejores intenciones, pueden convertirse en el mayor obstáculo para la felicidad de nuestros protagonistas. Desde la predilección por un partido más conveniente hasta el rechazo total, las familias nos demuestran que los prejuicios y las expectativas pueden crear conflictos muy dolorosos. Pero al final, lo que queda claro es que el amor verdadero siempre encuentra su camino, a pesar de los obstáculos y las dificultades. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por algunas de las series turcas más populares y que hayan podido reflexionar sobre este tema tan común en la vida real, y también tan presente en las series turcas. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha gustado más? ¿Qué opinan sobre la intromisión de las familias en las relaciones amorosas? Los leo en los comentarios. Y no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscríbanse a este canal si no quieren perderse ningún vídeo más. Recuerden que este es su espacio para hablar de todo lo que amamos de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima.